Cuando vi que empezó a caer ese chorro de agua, dije, agua, es agua que cayó, y yo digo, es una señal profética, es el que aleluya, qué maravilla, le damos gracias al Señor, porque el Señor, uno dice que tiene que aprender a interpretar las cosas que suceden, ¿no? Como pequeñas señales, una cosa que uno no le hubiese dado importancia en otro momento. Bueno, quiero contarles lo siguiente, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es hermosísima esta descripción. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta mañana yo sentía la necesidad de que podamos mirar las cosas desde otra óptica, tener otra mirada acerca de todos los acontecimientos que sucedieron. Esta mirada es la mirada de las Escrituras, pero sobre todo es la mirada desde la eternidad, desde los cielos, donde se nos explica que habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos últimos postreros días que denominamos así los tiempos de Jesús, nos habló por medio del Hijo, lo constituyó heredero de todo, también hizo el universo con él, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho o efectuado la purificación de nuestros pecados, la cruz, por medio de sí mismo, ahora está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Muy superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y otra vez cuando introduce dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus, ministradores o servidores, enviados para servicio a favor de los que herederos serán herederos de la salvación? O sea, es maravilloso como Hebreos nos pone en perspectiva Jesús, pero ya no Jesús visto caminando en Galilea, compartiendo con los discípulos, sino Jesús visto desde arriba, desde la eternidad, desde la creación. Y yo creo que es necesario que nosotros en esta mañana levantemos un poco la mirada y levantemos nuestros ojos y juntos reflexionemos acerca de algunas de las cosas que pasaron el domingo de Pascua, que nos van a ayudar a entender y ver con qué perspectiva las estamos viendo. Las podemos ver desde una perspectiva de celebración religiosa, de celebración familiar, de tradición, de cultura occidental, de relato bíblico. Podemos estar muy pendientes de lo sucedido, de los detalles de lo sucedido, siempre lo hacemos, aprovechamos estas fechas para compartir estas cosas. Y bueno, un poco teniendo en cuenta un poquitito todo esto, yo quiero que juntos reflexionemos en esas mujeres que saliendo del sábado, ayer hablamos del sábado, en pleno sábado, con la tristeza, el dolor, el desencanto, el desánimo, el desaliento, la muerte pisándole los talones, la desesperación. Yo no me quiero imaginar lo que pudo haber sido para su madre o lo que pudo haber sido para sus amigos, para María de Betania, que lo había ungido con ese perfume tan costoso, para María Magdalena, verlo destrozado así y verlo morir así. Tiene que haber sido un dolor tan terrible, no sé cómo
cómo tuvieron fuerzas para ir a ungirlo. En un momento, en un contexto donde los soldados romanos estaban cuidando la ciudad más que nunca por la revuelta que había ocurrido. Venían de un terremoto, ¿se acuerdan? El velo del templo se partió. Estaba muy agitado el ambiente. Estaban dominados por un poder extranjero. La ciudad tenía murallas, tenían que pasar las famosas puertas de Jerusalén, que hoy visitamos, no sé, ojalá pudiera visitar yo lo más rápido posible, antes que se termine. Los turistas, no, hoy es el elemento de turismo, pero en ese momento para estas mujeres era todo un desafío salir e ir al huerto a donde Jesús había sido enterrado. Y dice que iban por el camino. Tenemos 4 relatos acerca de este suceso de la resurrección. Y tienen algunas diferencias. ¿Por qué? Porque están enfocando distintos momentos y a distintas personas. O sea, cada uno va y cuenta lo que ve. Aparentemente las mujeres salen todas juntas. Parecía que estaban todas juntas, que salían juntas, pero nos vamos a dar cuenta que no. Y muchos creen, analizando los acontecimientos y de acuerdo a los historiadores y las tradiciones, es muy probable que se hayan puesto de acuerdo, pero que hayan salido separados y por puertas separadas para no llamar la atención. Porque quizá, aunque eran mujeres y las tenían por poca cosa, por eso pudieron estar al lado de la cruz cuando los hombres no estaban. Un montón de mujeres con hierbas aromáticas y qué sé yo llamarían la atención, que irían a la tumba y entonces ya estarían todos pendientes. No se olviden que estas mujeres salen a ungir a un muerto que estaba bajo la custodia del ejército romano, nada más ni nada menos. No estamos hablando de una guardia de los chicos que pasan por acá cuidando la ciudad, no era la policía metropolitana. Eran soldados romanos que habían sellado esa piedra que, como Gustavo explicaba ayer, se hacía una zanja del peso que tenía para rodarla entre varias personas, para tapar, y tenía un sello del imperio inviolable. O sea que era una cuestión de Estado. Y estas mujeres se estaban metiendo en ese tema por ir a honrar al amado, a este maestro que amaban. Y tenían todas esas cosas en la cabeza, el dolor, la incomprensión tal vez, ¿no? Escuchen, piensen que lo escucharon decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento no había interpretación teológica para decir, claro, dijo eso porque llevaba el peso del pecado del mundo y Dios se tenía que separar de él para que se cumpliera el castigo o la ley, se pagara la cuenta por el pecado. Entonces, hay mucha confusión. Por otro lado, tenían que enfrentar a este enemigo. Algunos creen, y es muy interesante, que tal vez alguna de ellas salió y se adelantó, por eso hay distintos momentos, porque no sería nada de extrañar que llevar una bolsa con monedas para ver si podías hacer alguna diferencia con los soldados que estaban ahí custodiando y les dieran algún permiso. No, eso no podría pasar en época del Imperio Romano, como tampoco puede pasar ahora, que alguien se lo soborne para buscar una transgresión. Pero, bueno, eran mujeres como nosotros, como nosotras, y dice el Evangelio de Marcos que iban pensando algo, iban charlando. ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? ¿Cómo vamos a hacer para violar esto, para lograr llegar al sepulcro? ¿Quién la va a mover? ¿Quién lo va a autorizar? ¿Cómo vamos a hablar con los soldados? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, se arriesgaban e iban por el camino. Ahora, es muy posible, ¿no?, que yendo por el camino sintieran un terremoto, un gran movimiento. Otro terremoto más. Lo único que nos falta en este momento a nosotros es un terremoto. Ir a buscar. Queremos honrar al Señor. No podemos entrar. No sabemos cómo hacer. Está la piedra, hay un obstáculo muy grande. ¿Quién nos va a ayudar? Y ahora encima la tierra se mueve. Pero, dice el versículo 4 de Marcos 16, al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. ¿Qué pasó? Y dice que apareció
allí, versículo 6, un varón, un joven que les dijo, no se asusten. Es la primera frase que aparece en la tumba vacía. No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal y como él les dijo. Entonces, ellas pensando encontrar un obstáculo tremendo, una guardia romana, rompiéndose la cabeza de cómo iban a hacer, llegan y no encuentran a nadie. Probablemente, no sabemos si no encontraron ahora después nos vamos a enterar, unos soldados desparramados ahí. La piedra no estaba, no había obstáculo. Se encuentran con alguien que las recibe, un joven, una persona, alguien con apariencia de un hombre joven. Nos dicen otros de los evangelios que estaban como resplandeciente. Y dice, no se asusten. ¿Por qué se asustaron? Se asustaron por lo que encontraron, se asustaron por la piedra corrida, se asustaron cuando lo vieron, se asustaron por todo lo que pasaba. Dicen, no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Este ángel, este mensajero del Señor, este ángel que estaba allí, dice, no está aquí, no lo busquen en la tumba. Él va adelante. Y a mí esto me empezó a repicar en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos absolutamente preocupados por los obstáculos. Dice Mateo que un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Lo que era la preocupación ya estaba resuelto. Ya Dios lo había resuelto de una forma sobrenatural que hasta asustaba de la manera que Dios lo había hecho. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. O sea, chau, no hay guardia, no hay imperio romano, no hay autoridad, no hay nadie, no hay nada, no hay poder, no hay autoridad. Dios envió un ángel, nada más. ¿Se acuerdan el relato en Isaías? Cuando dice que un ángel les mandó por la noche, un ángel y terminó con un ejército de 157.000. Estos no eran 157.000. 12 legiones de ángeles tenía Jesús dispuestas a sacarlo de la cruz. Y dijo que no. Para que tengamos idea, no podemos hacer idea del poder que se está gestando acá. Y esto me hizo pensar muchísimo. ¿Por qué? Porque dice que el ángel les dijo a las mujeres, no teman. El otro traduce, no se asusten. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Va delante de ustedes, él va delante de ustedes a Galilea. Y yo, ¿por qué les digo que me hizo pensar mucho? Porque yo soy una de las personas que muchas veces, no sé si ustedes se identificarán conmigo, piensa en los obstáculos. O cuando va caminando, piensa, bueno, ¿y cómo voy a hacer para resolver esto? Bueno, nos tenemos que organizar, porque esto hay que arreglarlo así, y esto hay que hacerlo de tal manera. Hasta que uno llega a un punto, a un obstáculo que ya no puede seguir adelante. Dice, bueno, acá, como el juego de los laberintos, ¿no? Hasta acá llegamos, más allá no se puede llegar, más allá no se puede ir. Y entonces es donde uno se desespera, ahí es cuando uno se desespera, cuando uno se angustia, cuando uno dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora está la ley, el imperio romano, ahora la puerta está sellada, nadie la puede abrir. Esto es una situación imposible, jamás voy a juntar el dinero que necesito, jamás voy a poder resolver este problema, jamás voy a poder salir adelante con todas las cosas que tengo entre manos, no voy a salir adelante, tengo miedo, no voy a salir adelante, el obstáculo es muy grande. Y no tenemos idea que ya Dios se ocupó del obstáculo y el obstáculo ya no está más, el obstáculo no estaba más, y ellas venían preocupadas en medio de su aflicción y en medio de su angustia, concentradas en el obstáculo, porque eran como vos y yo, que siempre nos concentramos en los obstáculos y en los problemas. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a sortear obstáculos y problemas, y pensamos que nosotros somos los únicos responsables y los únicos que podemos arreglarlo. Y ahí empezamos a meter mano y empezamos a hacer cosas y nos embarramos más. A veces simplemente había que seguir caminando y ver la obra de Dios. Pero hay más que me llama la atención. Jesús va adelante, dice, Él va delante de ustedes. Él siempre va adelante. Dice, me acuerdo de hace muchísimos años, una vez que escuché un predicador que dijo lo siguiente: cuando en el momento
Jesús salió, ya no lo busques donde estabas. Él va adelante, él va adelante, él va adelante, él va adelante. Él nunca dijo, yo los voy a empujar, yo voy a cubrir las espaldas. Él dijo, sígame, 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 sígame. Él va adelante, él es el buen pastor. Así que como le dice a la amada de Cantares, si querés encontrarte con el pastor, seguí las huellas del rebaño, porque él va adelante, él va adelante. Y la iglesia de Cristo ha dejado sus huellas para todos nosotros. Y tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, que marca las huellas. Y el Señor va adelante, el Señor va adelante en la historia, el Señor va adelante en la economía, el Señor va adelante en la política, el Señor va adelante en las naciones, el Señor va adelante en tu vida, el Señor que te conoce desde el vientre va adelante y es para seguirlo. Así que yo creo que la tumba a mí me deja en este episodio dos grandes mensajes y dos grandes enseñanzas. La primera, no está en la tumba. La segunda, va adelante nuestro. O sea, ¿y esto qué me hace pensar? No, porque nosotros miramos la resurrección con perspectiva de histórica, de recordar un evento y de todo eso. Pero el Señor está diciendo, no, para, pasado, ya no, la tumba no va más. Eso ya pasó, ahora estamos en otra etapa, estamos en otra dimensión. Ahora fíjense, qué interesante, ¿no? Dice el relato que las mujeres del miedo, del susto, de la emoción, no le dijeron a nadie. Yo las entiendo también. Se habrán quedado charlando entre ellas, no sé, pero no se atrevieron. Era tan impresionante lo que estaba pasando, tan sobrenatural, tan fuera de cálculo, que ni se lo comentaron a nadie en ese momento. Por lo menos estamos hablando de este grupo de mujeres que habían tenido el encuentro con el ángel. Entonces, creo que también para nosotros ahora viene una advertencia. Cuidado con estar tan concentrados en los obstáculos, en los problemas, en nuestra situación emocional, que no veamos que la tumba está vacía, que el problema ya está solucionado por la obra de Dios, que no podamos confiar y descansar en que Él va a obrar y que Él va adelante y que nuestra preocupación es seguirlo, porque siguiéndolo vamos a salir. ¿No? Es siguiéndolo, como ese famoso ejemplo que yo siempre doy, no lo voy a dar otra vez, de la tormenta cuando por el megáfono le van diciendo cómo salir de la montaña guiado. Vamos a salir, si lo seguimos vamos a salir. No sé qué te está pasando, no sé qué problema estás pasando, no sé si es un problema de salud, si es un problema de familia, si es un problema económico, no sé qué es. Pero yo lo único que te digo es que si lo seguís a Cristo vas a salir. Vas a salir, porque si Él salió de la tumba, no nos va a sacar a nosotros de las pequeñas cosas en las que estamos metidos. Y llama mucho la atención lo que nos cuenta los otros dos evangelios. Y vamos a ir a Juan. Pero, dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Estamos hablando de María Magdalena. Por eso muchos creen que ella se anticipó en una tipa de mucho carácter, de influencia. Había muchas mujeres influyentes en este momento que habían estado con Jesús. Una era la esposa del tesorero, del ministro de Economía de Herodes. O sea, estas mujeres podían acercarse a los soldados romanos con cierta, ¿no? Y sobre todo con calle. Posiblemente porque ella fue, nos dice el relato, siendo de noche todavía. Es como que ella se adelanta. Y está llorando. Es de la que nos habla de que ella está liberando su emoción, está llorando desconsoladamente. Y aparecen dos ángeles. En este relato, esta parte del relato, los protagonistas son dos ángeles. Dice, dos ángeles directamente con vestiduras blancas. ¿Qué le preguntan? Por eso yo decía, los ángeles preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. A ver, estaba hablando con ángeles. Dos ángeles. Con ropas resplandecientes o vestidos, no sé. O se parecerían mucho
estaban de una manera más, que pasaban más desapercibidos. Hay muchas descripciones en la Biblia de ángeles que aparecen con un aspecto prácticamente humano. Pero hicieron esta pregunta. ¿En qué tono se imaginan que habrán hecho esta pregunta? ¿Por qué lloras? Si el Señor no está aquí, mujer, que no entiendes nada. O realmente estaban, yo, ¿saben? Conociendo el carácter de los ángeles, me los imagino también como preguntándose, ¿por qué llora? Como no entendió todo lo que Jesús dijo, que iba a resucitar al tercer día. Lo viene diciendo que va a resucitar al tercer día, ya lo venía predicando, lo venía enseñando. ¿Por qué lloran si Jesús no está muerto? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendió? No sé con qué tono, pero yo me inclino a pensar que estarían un poco sorprendidos. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella le explica, Y ella le explica. Fíjense lo centrada que estaba en el problema. Y porque se han llevado a mi Señor. Les está explicando a los ángeles. Miren, ¿saben lo que pasó? Se lo llevaron. Yo creo que mi prima y yo seríamos capaces de hacer eso, y explicarle cualquier cosa, venga el Señor acá y si sabes, nosotros seríamos de los que le diríamos al Señor, ¿sabes? Pero no sabes lo que pasó en la cruz del Calvario. Le explicaríamos todo el Evangelio al Señor y le daríamos oportunidad de que nos pudiera decir, soy yo. ¿Por qué lloran? Les dijo. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Porque María estaba teniendo una interpretación lógica de la situación. Y nosotros muchas veces tenemos una interpretación lógica, es lógico, y es así. Esa es mi suegra, sí, es lógico, sí es lógico. Es así, ¿no ves? Es así. Yo soy lógica, y bueno, la lógica te demuestra que esto es así. ¿Y qué puede pasar en un lugar donde está removida la piedra, los soldados no están, que vinieron y lo robaron? Como si fuera tan fácil, a unos judíos podían ser, bueno, sicarios, guerrilleros, lo que fuere, pero enfrentarse a una guardia romana con una piedra de ese tamaño y agarrarse el cadáver al hombro y llevárselo. Pero es lógico, uno no espera nada sobrenatural. Y fíjense lo que nos cuenta Lucas. El primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, en pleno especulación, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Aparecieron, llenas de miedo, y eso lo entiendo perfectamente bien, se inclinaron ocultando el rostro, pero les dijo, y acá tiene la otra gran pregunta de los ángeles, cuando los ángeles nos preguntan cosas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué lo buscan acá? Y yo creo que hoy, ¿no? Les dice el ángel, acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras. Y yo aquí veo otra crisis para hoy. ¿Por qué buscamos en la historia a Jesús? ¿Por qué lo buscamos en un crucifijo? ¿Por qué lo buscamos crucificado si ya no está? La cruz, cuando nosotros decimos que la cruz quedó vacía, porque en realidad la tumba queda vacía, y la tumba cuando se vacía, vacía la cruz. Hoy nosotros podemos exhibir una cruz vacía, porque no podemos recordarlo y tenerlo permanentemente como el cadáver en la cruz, colgado en la cruz, sino como el Dios victorioso que está vivo. Y los ángeles le dicen, ¿por qué lo buscan entre los muertos? Ya no lo busquen más, ya no lo lloren más, disfrútenlo, porque no está acá. ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Hoy nosotros preferimos también buscarlo entre los muertos, en la historia, como un personaje de la historia, como un líder,
como un benefactor. Ustedes no van a tener dificultad en la literatura, en la filosofía, en el mundo, con charlar acerca de Jesús y verlo entre los muertos. Entre uno que pasó, uno más, muy grande, muy bueno, un gran maestro, pero pasó. Pero el desafío del cielo y la perspectiva es hoy encontrarlo entre los vivos, porque ya no está muerto. Y fíjense, yo quiero darles un pasaje de Apocalipsis impresionante. Se los voy a dar desde una traducción, pero que les puedo asegurar que a mí me hizo pensar mucho. Conozco el tema, pero me encantó poderlo ver así, ¿no? Cuando nosotros tenemos interpretaciones lógicas de las cosas que sucedieron y el Señor nos desafía a ver más allá. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. El primero y el último. Eso significa el que estuvo absolutamente, soy la absoluta deidad, el Hijo de Dios. El primero y el último. Y el que vive para siempre, viviendo más allá del tiempo y del espacio. Yo estuve muerto, morí, yo estuve muerto, pero vean, aquí estoy vivo, para siempre. Y tengo en mis manos las llaves, el absoluto control y la victoria sobre la muerte y el infierno. Este es Jesús hoy. Este es Jesús hoy. Por eso dice, no lo busquen entre los muertos. Búsquenlo donde está, al que vive por siempre, el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y yo, pensando en esto, decía, los ángeles se preguntaron otra vez, ¿en qué tono? ¿Por qué esta gente estará buscando entre los muertos al que vive? ¿Puede ser? ¿O les suena mejor? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? En la Biblia es todo natural. Todo lo que pasa es natural. La solemnidad, la religión se la pusimos nosotros. Pero esto fue un encuentro que los ángeles estaban preguntando, y porque el tema es así. Si ellos no tuvieran alguna pregunta, no lo hubiesen hecho una declaración. En el caso anterior hay una declaración, ya sé, están buscando al que crucificaron, no está aquí. Pero acá hay una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? A mí me hace pensar, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, querido hermano, por qué, querida hermana, estamos buscando entre los muertos en la historia al que vive, al que nos dejó el Espíritu Santo? Hoy tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué sé que está vivo? ¿Por qué sé que está vivo y que para mí está vivo? Porque nos dejó el Espíritu Santo. Porque si no nos hubiera dejado el Espíritu Santo, sería historia. Pero Él lo dijo, Él es aclaró, Él dijo, yo ya no voy a estar más con ustedes como ahora, pero voy a estar en ustedes. Y ese es el tesoro de Dios que Jesús ganó en la cruz del Calvario y que depositó sobre nosotros, que tenemos que cuidar. Hoy el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Jesucristo vive. Y como decía el viejo himno, Jesucristo vive, ya no más, causará la muerte pena. Porque es nuestra seguridad, es nuestra garantía. Ya sea que vivamos o que muramos, como decía el apóstol del Señor, somos. Y en estos tiempos tan difíciles, donde uno siente, ¿no?, el valle de sombra y de muerte, porque por todos los días, con las noticias, con los enfermos, con las estadísticas, cuando pasan los años y nos sentimos más cerca de dejar este envase, ¿no? Como dice Benihim, este cuerpo es como un guante. El guante se queda acá, pero el resto, el cuerpo, va a casa. En este tiempo de tanta amargura, tenemos que tener nosotros esta certeza y este mensaje de vida y de realidad. Cristo vive, ya no más causará la muerte pena. Él es el que vive para siempre. Y Él dice que de la misma manera que Jesús resucitó, Él va a venir a buscar a los suyos y nosotros también vamos a resucitar. Creo que esto es uno de los puntos más difíciles de creer. ¿Por qué? Porque
Porque somos lógicos nosotros, ¿o no? ¿Cómo vamos a pensar estas cosas si nosotros no somos lógicos? Si nosotros estamos enfocados en los obstáculos, ¿y cómo vamos a salir de la tumba? Y me quieren explicar y cómo va a ser, no tengo idea. Pero hoy, esta mañana, me encantó esto que publicó Mabel en el grupo. Jesucristo nació, murió, resucitó, vuelve y nos va a venir a buscar. Si me encantan, son 4 puntos, 3 están cumplidos, creen por aventura que el otro no se va a cumplir. Así que bueno, yo creo que los ángeles hicieron preguntas. ¿Por qué llorar? ¿Por qué lloran? Si no lo perdimos. Fue terrible lo que le pasó, pero por la gloriosa obra de Dios, Él está vivo. Él está, como leímos al principio, entronado en la presencia de Dios. Él dijo que fue a preparar un lugar para nosotros. Y dijo que va a volver. Nos va a venir a buscar y nos va a llevar con Él. ¿Puedes creer esto? ¿Se dan cuenta? Es un tema de fe. Y yo quiero, con todo mi corazón, que en estas Pascuas nuestra fe crezca. Dijimos que esta iba a ser una semana especial. Esta iba a ser una semana muy especial. Para meditar en la cruz, para meditar en lo que Jesús dijo en la cruz, porque son palabras muy importantes. Donde uno ve que Él se separó del Padre porque Él llevó nuestros pecados. Donde Él, como decía Gustavo ayer, estuvo muerto, gustó la muerte por nosotros y dejó la servilleta al costado y dijo, no, no más. Porque nunca fue la muerte el proyecto de Dios, siempre fue la vida. Pero por causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos tiene condenados a esta situación de limitados. Pero esto se rompió cuando Jesús pasó el adelantado. Él va adelante, Él va adelante, Él va adelante en la muerte también, Él va adelante abriendo camino para cada uno de nosotros. Y es impresionante a veces las experiencias que uno puede tener, porque todo el mundo, hay algo que cuando hablan de una persona que va a pasar a la eternidad, crea o no crea, todo el mundo toma contacto con algo sobrenatural. Entonces, no, que es el cerebro, que el metabolismo, que esto, que lo otro. Bueno, está bien, el cerebro está preparado, pero las cosas no terminan acá. Entonces, si no termina acá, hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo voy a terminar yo? ¿Dónde voy a terminar yo? Y el Señor te dice, depende de la decisión que tomes, hoy, acá, ahora. Depende de lo que creas, depende de lo que hagas con la muerte del Hijo. ¿Qué significado va a tener la cruz de Cristo con todo su sufrimiento en tu vida y en mi vida si no creemos y nos perdemos? No va a ser su responsabilidad, va a ser solamente nuestra. Entonces, yo creo que hoy el Señor nos está animando. Entregale tu vida a Cristo. Renová tu compromiso con Cristo. Búscalo adelante, Él va adelante abriendo camino. No llores por cuestiones que no vale la pena llorar, porque si hasta la muerte está vencida. No te dejes vencer por los obstáculos, porque te vas a sorprender más de una vez que cuando llegas al punto ya todo desapareció, ya no está más. No está más, porque el Señor movió. Fíjense, termino con esto. Las mujeres que iban a la tumba enfrentaron otro terremoto. El primer terremoto en la cruz partió el velo de separación y eso significaba para la antigua religión que ya no había más separación entre Dios y los hombres. Ese velo del tabernáculo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, que era muy ancho, creo que tenía como 35 centímetros. No sé si estoy diciendo una barbaridad, porque sé que era un tejido de una anchura impresionante y se partió de arriba abajo. Era imposible que se partiera en forma natural, pero eso mostraba que ya no había más separación. El primer terremoto asustó, pero nos puso en contacto directo con el Padre. El segundo terremoto quitó la piedra de la tumba. Repito esta maravillosa enseñanza del jueves. Una piedra, una tumba, no puede detener ese amor. No hay absolutamente nada que pueda detener el amor de Dios. A veces llegan los terremotos a nuestra vida y nosotros nos desesperamos porque ¡wow! Un terremoto. Pero los terremotos, acuérdense, en la Biblia dieron paso a cosas gloriosas. Si estás pasando por un terremoto en tu vida, si estás pasando algo que no tenías previsto y en tu camino de adoración te agarró un terremoto, prepárate, porque va a haber una tumba vacía, una tumba abierta, una piedra que se ha desplazado, un espacio, un lugar para encontrarse con el Padre. Porque el Señor
va adelante. Y todo lo que permita, dice la palabra, es para nuestro bien. Los que Dios aman, todos ayudan a bien. Así que yo te voy a invitar a que oremos en este momento, cerramos nuestros ojos. Y Señor, nosotros en este día de Pascua queremos celebrarlo en la realidad. No buscando entre los muertos al que vive, no está en la tumba. No es el que nosotros conocemos, está referido por la historia, está contado por la historia, descrito por la historia, pero no está atrapado en la historia, porque es presente aquí y ahora con nosotros. Hoy, oh Señor, tu presencia está en medio nuestro. Nos dejaste el Espíritu Santo que continuamente nos anima a buscar a Cristo, nos lleva a la cruz, nos lleva al mensaje glorioso de la redención. Y hoy, Espíritu Santo, estás entre nosotros para llenarnos de gozo con tu presencia, para librar, para sanar, para convencernos de pecado, para animarnos a entregarnos a Cristo. Gracias, Padre, porque los ángeles son espíritus, ministros, siervos que vos utilizás para actuar a favor de tus hijos. Señor, gracias por la palabra de Dios que hemos recibido en la Biblia, que nos enseña tus pensamientos y lo que nos querés revelar. Gracias, Padre, gracias. Pero por sobre todas las cosas, gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es el anticipo, que es la clave, que es la señal absoluta de que porque Él está vivo, vamos a estar vivos juntamente con Él. Y nuestra herencia es la vida. Ahora, Padre, yo bendigo a todos aquellos que en esta mañana nos hemos juntado. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, que todavía no ha podido entregarle completamente su vida a Cristo porque no entiende todas las cosas, pero lo quiere hacer. Oh, Señor, recibí ese corazón, recibí esa vida. Y permití, Señor, que juntos podamos seguir adorándote y creciendo en el conocimiento de esta maravillosa palabra de verdad. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.